ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Mucha atención a partir de este momento porque en nuestra sección de salud mental que hacemos todos los lunes en el Ciudadano ADN vamos a compartir una conversación, pero también un súper buen dato que es para esta tarde, a las 7 de la tarde. Estamos hablando de un seminario gratuito, certificado, online, que tiene que ver con cómo brindar apoyo psicológico y social cuando hay situaciones de emergencia. La semana pasada tratamos de alguna manera bien rápida de rescatar rápidamente algún testimonio y dar algunas primeras líneas. Algo se habla por ahí, después hemos aprendido de los primeros auxilios también en salud mental, y lo que sí valoramos es que desde hace algunos años hemos aprendido que cuando hay emergencias en nuestro país, la salud mental también tiene que estar presente. Eso antes no pasaba, se lo contaba yo a mis sobrinos chicos. No, pues ni no, para el terremoto del 2010 alguien pensó en la salud mental de la gente, nadie se preocupaba. Costaba más. Exacto. Ni hablar, qué suerte que ahora están esas conversaciones presentes. Parte de este seminario que nos van a contar todos los detalles y además nos van a ir adelantando algunos aspectos de la conversación. Está con nosotros aquí Viviana Tartakovsky-Pessoa, nuestra directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, parte de la casa también. Vivi, bienvenida y gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Y Ricardo Enríquez, director del, aquí me van a tener que decir qué significa CIFOPSI. Muy bien, Centro Hola. de Intervención y Formación Psicointegral, CIFOPSI, acá de Chile. Ah, perfecto. Hola, y hola. vamos a sumar a la conversación también en un ratito a Felipe García, que es director de CECIT. Sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Oye, partamos por esto. Está ya, saludémosle al tiro, Felipe. Hola, Felipe. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, aquí estoy Perfecto. escuchándolos. Es que está en Concepción Fuerte y claro. precisamente, Felipe, además, ¿no? Está en la zona Exactamente, aquí afectada por estos incendios, Felipe. Entonces partamos contigo para que nos cuentes primero cómo has visto la situación en la zona en estos días. Bueno, como todos sabemos, esto es una catástrofe, es decir, hay mucha gente afectada. Ya nosotros aquí en Concepción, en la Universidad de Concepción, hemos hecho recorridos por distintas localidades para ver cómo está la gente y brindar algún tipo de apoyo de todo tipo, pero principalmente en salud mental. Y sí, pues efectivamente hay mucha gente resiliente, debo decirle, mucha gente que está ahí aguantando, apoyándose, apoyando a otros, pero también hay mucha gente que no está respondiendo bien ante esto, que está manifestando muchos niveles de malestar y que requieren obviamente apoyo. Viviana, aquí cuando hablamos de esos apoyos, yo lo decía recién a la pasadita, ¿no? Y este seminario, insistimos, hoy día a las 7 de la tarde, tiene primeros auxilios psicológicos, intervención social en situación de crisis, intervenciones en crisis, cómo apoyar a niños y adolescentes, intervenciones tempranas. Nos da cuenta de que esto tiene muchas aristas el apoyo de salud mental. No es solo con que vaya un psicólogo, sino que depende del momento en que se aplique, depende de la persona, si es un adulto, si es un niño. Claro, absolutamente. Y como bien decía Felipe, que es una catástrofe, las personas todavía están viviendo lo que se considera estrés agudo, estrés postraumático, según los distintos manuales de psiquiatría. Y desde ahí te fijas, Sandra, que la idea de este seminario que vamos a hacer colaborativamente, que yo insisto esto porque somos hartas personas que estamos generando este tipo de acciones, el viernes también tenemos otro. Entonces desde ahí es muy importante generar estas acciones colaborativas en red, porque también los profesionales que intervienen en salud mental pueden hacer incluso intervenciones iatrogénicas cuando no se manejan con temas importantes como los primeros auxilios psicológicos. ¿Me explico? Por ejemplo, apurar un proceso, hacer que alguien llore porque tiene que votarlo. No, pues se necesitan ciertas condiciones, ¿cierto? En función también de los escenarios sociales para que las personas puedan elaborar esta vivencia y que por supuesto que no es inmediato y que va a requerir también tiempo, que eso es fundamental en términos de este tipo de intervenciones. Que difícil eso, Ricardo, lo que comentaba tanto Felipe como la Vivi, ¿no? Porque estamos hablando de una catástrofe. Y muchas veces en las catástrofes la gente tiene una capacidad de resiliencia importante, como de poner una especie de coraza, de muralla, vamos a seguir, hemos perdido todo, hemos perdido parientes, pero vamos a seguir. Pero en algún momento hay una pausa, ¿no? Y en algún momento esto como cae. Estoy pensando en el posterior, estoy pensando en 3 meses más, en 6 meses más. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, como bien mencionaba Viviana, aparece lo que se conoce como estrés postraumático, ¿no?
Y en respuesta de cómo trabajarlo, también aparece de cierta forma, y donde Chile, lamentablemente por los terremotos, los múltiples desastres que vivimos, igual a nivel científico tenemos como un auge, ¿no? Tenemos acá a Felipe es de la zona de catástrofe también para el terremoto del 2010, claro, donde hemos hecho múltiples estudios científicos respecto a lo que se conoce como crecimiento postraumático. Entonces el crecimiento postraumático, que se va elaborando esto como un proceso dentro de lo que es la psique humana y el entorno o el tejido social de cierta manera, se va desarrollando. Y como bien tú decías, la resiliencia es un factor importante, ¿no? Como estas variables más personales, ¿no? No visto solo como un factor o reduccionista respecto a este término, ¿no? Sino que ahí juegan hartos temas en particular, entre ellos el optimismo, la fortaleza personal que tiene que ver con las capacidades que nosotros vamos desarrollando, y también esta autoafirmación de la creencia, ¿no? En uno mismo y en las capacidades, y también las respuestas sociales, donde Chile lamentablemente tenemos que vivirlo en la historia, ¿no? Constantemente, y creer en esas capacidades y creer en eso, en uno mismo, ¿no? En nuestro tejido social. Claro, por eso también es importante que no basta con un solo momento, sino que también hemos conversado con las instituciones que nos colaboramos siempre mutuamente en todas circunstancias. Probablemente después se le olvida a la gente. Es típico que pasa, ¿cierto?, con un terremoto, un desastre natural como el que estamos viviendo, o no natural, ¿cierto?, como estos incendios, claro, que de alguna forma movilizan a las personas en un momento determinado y después se acabó la ayuda. Exacto. Entonces por eso queremos desarrollar más de una instancia, 2, 3, 4, y ojalá en marzo, porque insisto que las acciones psicológicas que se desarrollan en esos procesos van cambiando también en función de las necesidades y los procesos que viven cada persona. Claro, pues el regreso a clase probablemente, exacto, no sé, la pérdida de algún, claro, profe, de un hijo, o la escuela. Obviamente va a generar ahí choque en las personas. Felipe, y es súper interesante lo que planteaban además a partir de que, claro, la zona de la región del Biobío también fue una ola más devastada por el terremoto del 2010, y uno a lo mejor con el tiempo ya puede empezar a evaluar, porque efectivamente me imagino que mucho tiene que ver de las capacidades que uno tiene para enfrentar las situaciones, de las circunstancias, de si recibe apoyo o no recibe apoyo, pero también del colectivo, ¿no? De cómo yo veo a mi vecino, de cómo veo a mi familia, entender si nos marcó efectivamente una catástrofe como esta, si la logramos superar o no. Sí, yo escuché el fin de semana historias muy parecidas a las que escuché también después del terremoto. Gente que decía que no conocía a los vecinos, pero que ahora con esto ya los conoce. De hecho, estuvimos haciendo una intervención en crisis con una chica de 17 años que luego de quemarse su casa siguió peleando por la casa de los vecinos, y que cuando ya fuimos a verla está agotada e hipervigilante, ¿ya? O sea, se mantenía muy despierta, ¿no? Y por lo tanto tuvimos que hacer un apoyo a ella individualmente, más allá de lo que se está haciendo con cada uno de ellos, pero que igual reflejaba ella, su mamá y sus vecinos, esta cosa más comunitaria, ¿no? El apoyarse entre ellos, el hacer una olla común, el ayudar a la reconstrucción de la casa donde había llegado ya la madera, todo eso yo creo que refleja justamente que cuando existe esta capacidad de resiliencia comunitaria, constituye un factor de apoyo y de protección mucho mayor, ¿no?, que los factores individuales que probablemente las personas tienen. Somos un país, lo comentaba Ricardo, de catástrofes, ¿no?, de tragedia, en momentos hasta los hasta con humor de repente, ¿no? Así como que un terremoto grado 8, claro, el chileno no se mueve, como que ya soy medio calma. Somos memes. Estoy pensando en qué minuto, como que varios nos ha pasado eso, pero estoy pensando en los más chicos, ¿no? Que hay una generación que esta es su primera catástrofe, y es como, loco, es absolutamente nuevo. ¿Cómo educar? Sí, educar. Sí. ¿Cómo educar ahí? Ese creo que es el verbo correcto. Sí, falta mucho también porque somos un país de catástrofes, pero hay muy pocas políticas preventivas en esta línea. Como decía la Sandra, hablar de primeros auxilios psicológicos era impensado, y eso que hace rato ya, o sea, históricamente hemos vivido desastres naturales con mucha frecuencia. Y desde ahí yo creo que lo que dices, Cristian, es fundamental, porque de alguna forma cuando tú estás a cargo de un niño, niña o adolescente, tienes que estar tú en condiciones mejores para poder cuidarlos, como cuando uno se sube en avión, que le dicen que uno se ponga su mascarilla cuando está a cargo de un niño o niña, ¿cierto? Claro. Entonces tú no puedes ayudar a un niño o niña a contener, a elaborar esta experiencia traumática si tú no estás lo suficientemente calmo. Y ahí recalco lo que decía Felipe, porque en el fondo está la red.
de repente las personas dicen no me la puedo, estoy cansada, ahí aparece la abuela, la vecina, ¿me entiendes? Otras redes de adultos en las cuales se pueda gestionar colectivamente y, como decía Felipe, comunitariamente estas necesidades. Entonces las invitaciones a lo colectivo son fundamentales en este tipo de abordajes para no sobrecargar también a quienes se están cuidando en este momento, a niños, niñas y adolescentes en estos contextos de trauma. Claro, y eso que decía Felipe y Ricardo, de pronto pasó con el terremoto y también pasa ahora. Descubrí a mi vecino y a mi vecina. Descubrí que teníamos un montón de cosas en común más allá de vivir juntos. No nos habíamos visto. Exacto. ¿No? ¿Cómo trabajar también con lo que viene, insisto, con lo que viene? Hay una comunidad, hay una nueva comunidad, ¿no? Tal cual. Claro, es importante, como decía también Viviana, ¿no? O sea, verlo también desde la línea más preventiva, ¿no? Creo que hoy día vivimos en un mundo hiperproductivo, individualista, ¿no? Que nos lleva justamente a este individualismo, cosa que quizás hace unos 20 años atrás no era así. O sea, el barrio era como todos nos conocíamos, hacíamos actividad en conjunto. Salíamos a jugar a la calle. Salíamos a jugar a la calle justamente. Y actualmente eso se ve con cierta nubulosa por ciertos factores que hoy día ya se conocen, pero el apoyo familiar y el apoyo de la red comunitaria pasa a ser algo muy, muy importante. Cuando no está la familia, debiera estar una red comunitaria, una red social, una red más de Estado también para poder ayudar, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos harta experiencia en lo reactivo más que en lo preventivo. Claro, y eso es fundamental porque efectivamente todavía además existe una mirada de alguna generación que, no, pero sí, pues yo ¿para qué voy a ir a un doctor si no estoy loco? ¿Para qué voy a ir a un psicólogo? ¿Para qué voy a ir a un psiquiatra si no estoy loca? ¿No? O lo que mencionaba recién Cristian, eso de que hay personas que a lo mejor por las circunstancias o por su formación saben enfrentar una tragedia o estar bajo presión y estar en crisis y reaccionan súper bien, pero una vez que todo se contiene y luego se controla, se vienen abajo. Exacto. Y hay un montón de otras cosas, no sé, típico que la mamá dice, te bajaron las defensas, por eso te resfriaste, porque ahora ya te calmaste, te bajó el estrés. O no sé, ahora que viene, explotó todo, ya ahora viene el bajón. Y al parecer en las nuevas generaciones incluso es más difícil que sepan manejar también el reaccionar, digamos, en una emergencia, ¿no? Absolutamente, porque vivimos en esta sociedad de la incertidumbre. La otra vez conversábamos de que no nos gusta poner este nombre de como la generación de cristal. Exacto. Pero efectivamente como con esta sobreprotección que habla Jonathan Haidt de papás canguros, que te fijas que hacen que los chicos no tengan libertad de expresión, no haya autonomía progresiva, y eso limita, Sandra, no solamente la elaboración de estas vivencias, sino que también lo que tú mismo decías, ¿cierto? La capacidad de autocalmarse, que uno la ve tan escasamente en las generaciones más jóvenes, donde se han prestado un otro que me calme, claro, incluso a los 18, 20, 30 años. Entonces, desde ahí, por supuesto que es importante, al estar a cargo de niños, niñas y adolescentes, saber que hay autonomía progresiva y facilitar y fomentar procesos de también especular esto que decimos los psicólogos, este rol de calma, que finalmente se traduce en que tú sola sepas cómo calmarte, cómo gestionar tus emociones, etc. Felipe, te quería preguntar, como la pregunta al revés, ¿no? El desahogo, el espacio también para el desahogo. El espacio para mandar la cresta en algún minuto. O sea, me imagino que también es parte de, ¿no? Y muchas personas necesitan justamente un lugar donde poder compartir su experiencia y sus emociones. Y eso lo desarrollan naturalmente, que es una ventaja, entre comillas, de lo desventajoso que son los desastres colectivos. Claro, los desastres colectivos es más fácil encontrar a un vecino, un amigo que haya pasado por algo similar, claro, y se comparten experiencias, ¿no? Y eso es muy terapéutico, ¿no? A diferencia de los eventos más individuales, ¿no? Una situación de abuso, tortura, violación, que no es masivo y por lo tanto la gente tiende a aislarse y no compartirlo, generando por lo general mayores problemas, ¿no? Quiero agregar acá que ayer hicimos visitas a lugares como más apartados, de casas quemadas, y la gente en general estaba respondiendo bien en términos de su salud mental, pero necesitan conversar. Claro. Y por lo tanto, conversar mucho, y nos invitaban a la casa, nos mostraban cómo vieron la experiencia, nos mostraban las cosas que lograron salvar, ¿no? del incendio, y la gente estaba muy contenta y agradecida por el solo hecho de conversar. ¿Ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado, esta advertencia, de que no todos quieren conversar sobre lo que le ocurrió, y eso cuando pasa, igual hay que respetarlo. O sea, cuando obligamos a la gente a que nos cuente algo, como decía Viviana, ¿no? Como para desahogarse como a la fuerza, eso puede ser peor. No funciona, claro. Claro. No.
Bueno, de hecho, pensaba además que cuando se da en estas circunstancias, efectivamente uno trata de hacerse cargo, tendrá las herramientas o no tendrá las herramientas necesarias, pero eso de entender que también es a largo plazo y que el entorno de alguna manera lo entienda, ¿cómo se hace? Les pregunto precisamente por el entorno, porque siempre es bueno dar consejos para saber cómo reaccionar. Ya lo dice Felipe, en el caso puntual de una persona, o si es una situación familiar, o si es una situación de la sociedad o de una comunidad, porque muchas veces somos súper buenos o culturalmente nos criaron con el ya, sí, ya va a pasar, ya calladito, tranquilito. Y es como cortar las emociones, o ese votar, o ese querer escuchar, o empiezan a decirte algo y tú como, no, pero es que no debiste haber hecho eso. Somos como bien buenos para juzgar además, ¿no? Totalmente, yo creo que ahí lo que decía Felipe, si quieres ahí me complementas, Ricardo, es como, primero, no tener recetas estandarizadas, porque todas las personas reaccionan de forma distinta. Claro, son realidades distintas. Exacto, frente a estímulos adversos, también frente a los daños, también es distinto si alguien perdió un familiar, claro, o se le quemó, como decía Felipe, la casa completa y no quedó con nada. Entonces, también, por una parte, los timings de cada persona son distintos, Andrita, y eso es súper importante cuando uno hace intervenciones, ¿cierto?, tanto grupales como individuales. Por otro lado, ¿cierto?, saber que en una misma receta te va a servir para una familia que haya vivido condiciones similares, porque siento que las personas reaccionamos diferente. Y por otra, lo que tú decías es súper importante. En general, tendemos a apurar procesos. Entonces, ya, pues cuénteme, o llore. y no. Exacto. También por ahí decía alguien, se necesita un hombro para llorar. A veces las personas tardan porque no, cuando uno llora es porque al menos tiene la esperanza de que alguien lo va a escuchar. Entonces, si no siento eso, probablemente tarde más mi proceso de botar esa emoción. Y algo que es súper central es como, además de este respeto por los tiempos, es que para resiliar se necesita este desahogo que hablaba Felipe. O sea, resiliencia ni comunitaria, ni familiar, ni individual implica como yo soy súper woman, me la puedo todo. No, exacto. Hay que tener un momento para elaborar, primero botar esa experiencia emocional, ajá, y luego ir conversándola, procesándola, y eso puede tardar asimilar mucho cuesta, tiempo. Pues claro. Ahí no sé si Ricardo quieres añadir algo también. Sí, sumar algo quizás un poquito más desde el optimismo, ¿no? Recuerdo hace un par de años que hablábamos justamente con Felipe García, justamente de este tema traumático, ¿no?, del trauma en sí, y en ese diálogo aparece, y Felipe hace mención, y quizás él puede complementar mucho más, de que lo normal o lo común es que las personas reaccionemos de manera positiva. El margen de que puede desarrollar síntomas a nivel más de cuadro psicopatológico como el estrés postraumático viene a ser menor en comparativa en estos desastres más comunitarios, más sociales o más colectivos, que el margen de que puedan desarrollar ciertos síntomas estas personas. Claro, y ahí no juzgar, porque en el fondo cada persona va a reaccionar también con su predisposición, cómo estaba emocionalmente. También somos historia. Sí, recién estábamos hablando de historia, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna forma, somos historia, y probablemente si alguien ya estaba con alguna sintomatología o ya estaba con algún problema familiar, te pilló más mal parado, y por supuesto que vaya a poder tener más propensión a desarrollar una sintomatología. Hay un tema con las ayudas, Felipe, tú que estás en la zona respecto a, y aquí estábamos hablando de la coordinación de las ayudas, que de pronto se produce una sobre de gente que va a los lugares, cuando en rigor no ayuda demasiado en ese momento. Hay un tema ahí también, estando obviamente en el lugar, visitando el lugar. Sí, los lugares que tienen más fácil acceso están sobreintervenidos. Ya, de hecho, nosotros pasamos por algunas casas que decían, no, si de salud mental ya no vinieron a hablar. Y claro, nosotros ahí obviamente hacíamos la retirada, buscamos los equipos que estuvieran ahí conversando, porque nosotros somos un equipo especializado, entonces necesitamos buscar a las personas de riesgo. Entonces, si habían pasado por ahí, nos podían a nosotros informar de las personas en riesgo y nosotros hacer una intervención más focalizada. Pero ahí lo logramos coordinar, ¿no? Pero en general hay muchos grupos, muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero genera este problema la sobreintervención, y como no está asociado quizá a algún tipo de dispositivo más formal, ¿no? Un grupo psicotrauma, lo que es salud municipal o lo que sea, entonces no queda ahí, o sea, no sabe qué hacer más y no hay continuidad en la intervención. Y el problema de falta de continuidad en la intervención es un problema, o sea, que alguien vaya a ayudar, que la gente escuche y pues no puede hacer nada más y no lo vuelva a ver, eso es un problema, ¿ya? Entonces, claro, hay que ojalá coordinarse, o sea, la gente que va, ojalá que se ponga a disposición de algún equipo ya formalizado para poder apoyar ese equipo y no ir por las puras, porque puede generar interferencia.
Es que hay mucha gente que va por la foto y es terrible que lo diga porque yo sé que hay la gran mayoría van de verdad con espíritu solidario, con preocupación, ofrecerse de voluntario, a donar lo que puedan, pero lamentablemente hay grupos pequeños o hay personas súper individualistas. Bueno, hemos visto estafas, ¿no? Que han tratado de estafar a las víctimas, entonces eso habla de que efectivamente estas situaciones se dan. ¿Y qué dice de nosotros como país esa forma de reaccionar? Porque por una parte, lo decía Cristian recién, si no es un terremoto grado 8 y hay víctimas fatales, lo primero que hacemos son memes, ¿no? O grabar videos y nos reímos y los viralizamos y todo lo demás porque los terremotos los tenemos bajo control. Pero cuando inmediatamente nos vamos al otro extremo, cuando vemos que es una catástrofe mayor y nos volvemos en caravana y nos volcamos y estamos todos súper comprometidos, y si es la situación anterior y está todo bajo control o fue un incendio, no sé, vemos a la niña sacándose la foto con el incendio de fondo. Es muy curioso eso. Sí, yo creo que por una parte hay varias explicaciones ahí. Por una parte, acuérdense que somos el país más conectado de Latinoamérica y el Caribe, con el mejor internet, entonces estas prácticas también curiosas también tienen mucho que ver con aquello. Con el acceso. También hay tendencias mundiales de eso, Sandra, lamentablemente, ¿cierto? Por la poca educación en medios que tenemos la mayoría de las personas del mundo, no solamente de Chile. En Chile es más complejo porque el internet es muy bueno. Y también yo creo que en estos fenómenos ocurren estas polarizaciones a veces. Y esta cosa individualista que decía Ricardo, o sea, si a mí no me toca directamente, no me movilizo y no hago nada. Y por otra parte, claro, si me toca directamente, ahí probablemente pueda empatizar mejor por esta lógica individualista y ahí voy a poder hacer algo en pro de esa ayuda. Pero como tú dices, Sandra, lamentablemente cuando hay estas experiencias aparecen todos los lados de las personas, por lados más positivos, de ayudar, de estar presente, como decía Felipe, longitudinalmente, porque vamos a estar en marzo y se nos va a volver olvidado todo. Sí. Entonces por eso quisimos como hacer esta colaboración entre distintos equipos sistémicos que conformamos esta mirada no solo psicológica individual, sino que más bien comunitaria, centrada en la familia, en los factores protectores, en el entorno, para poder no solamente hacer lo que vamos a hacer hoy día, que después Felipe puedes pasar el aviso de Ceci y Ricardo que nos comente del viernes, pero la idea es mantener estas acciones en el tiempo. Por lo que decía Felipe, porque si no se vuelven hasta iatrogénicas y no sirven de nada. Bueno, ya hicieron algo el viernes pasado, ¿no? No, ahora partimos. Ahora parten, sí, hoy día parten. Sí, hoy día partimos. Ahí Felipe puedes contar de hoy día. Sí, hoy día tenemos este evento donde participan 5 profesionales, tanto del área psicológica como social, y que ya tenemos 1000 inscritos, o sea, mucha gente interesada en participar en esta actividad online, donde tú decías que se van a revisar los distintos aspectos donde uno puede intervenir, ¿no? El primer auxilio psicológico, que es lo primero, es que ir a ayudar y escuchar. La intervención en crisis, que es cuando detectamos un caso que está resolviéndolo de forma más compleja, y lo que es intervención temprana, que es cuando ya ha pasado un tiempo, pero ya podemos ya comenzar con algún tipo de intervención inicial, ¿no? Entre otras cosas, que vamos a ver niños y adolescentes, que lo va a ver Viviana, intervención social, que lo va a ver un trabajador social que participa del equipo de psicotrauma, entre otros. Cuando hablamos de esa lógica entonces también de apoyo ciudadano, ¿no? Uno entiende, ¿no? O trata de entender que las víctimas también, de manera social, muchas veces hablan desde la rabia, desde el dolor, y lo vemos nosotros como medios de comunicación. Y por eso hay que tener un cuidado especial cuando se habla con ellos y ellas, ¿no? Porque algunos es que no nos ayuda nadie, o no, solo nos ayuda en esto, o no, quiero que me traigan todo, y hay otros que, oye, ya, pero quieren que les den todo gratis. Es como entender también esa situación, ¿no? Porque a lo mejor las personas, claro, están desesperadas, están frustradas, van a decir montones de cosas que a lo mejor no piensan, y en otros casos sí van a estar diciendo cosas que los están afectando en el momento, ¿no? Hay como que valorizar un poco el discurso, dependiendo de dónde venga y de quién venga. Claro, es importante entender que el trauma de cierta manera afecta a nivel multisistémico, ¿no? Afecta incluso nuestra propia narrativa. Nosotros veníamos contándonos una historia propia de nuestra vida, de nuestra familia, y el trauma viene y se provoca ahí un quiebre en mi historia, en mi narrativa, ¿no? Y eso ya tiene múltiples consecuencias, tanto como por ejemplo en las fuentes laborales, factores que tienen que ir por esa línea, pero también a nivel más cognitivo, ¿no? Especialmente en múltiples factores que nosotros vamos narrando a nivel cognitivo. Incluso queda ahí un rasgo que afecta nuestras memorias, ¿no? Tenemos ahí un tipo de memoria que se llama memoria autobiográfica, que efectivamente se ve empañada con este trauma que nosotros venimos. Adicionalmente también hay factores familiares, relacionales, sintomáticos, que lamentablemente generan este shock a nivel traumático, y las consecuencias pueden ser multisistémicas, multidimensionales, y por ende es súper importante tener mucho cuidado al escuchar este relato.
cómo lo va elaborando, cómo lo va procesando. No es solo algo reduccionista frente a un estímulo y respuesta, ¿no? Esto tiene una mirada más sistémica, tiene una mirada más de interrelación, de retroalimentación con múltiples factores, incluso con nuestros múltiples roles que ejercemos en el día a día. Porque además, claro, estaba pensando en una tragedia que parte el año y hace poquitos días estábamos todos hoy, ¿cuáles son tus propósitos para el 2026? ¿Cuáles son tus proyectos? Todas estas personas deben haber tenido un proyecto de año súper distinto, obviamente, de la realidad que están enfrentando. Pero además se vienen fechas especiales. Se viene el Día del Amor. Claro. Se viene el regreso a clase, para muchos era febrero, mes de vacaciones. Me imagino, Felipe, que allá eso también hay que tener cuidado, como decía la Vivi, que las circunstancias van cambiando, los contextos también, y a lo mejor ahí comunitariamente enfrentarlos, ¿o no? Por algo se piden mochilas. Sí, por supuesto, hay un tema como dos temas que son importantes que vienen pronto, ¿no? Uno es el inicio del año escolar, donde los chicos que no tienen casa, que no tienen escuela, donde hay dificultades de movilidad, ¿no? Entonces eso hay que resolverlo pronto, ¿no? Y lo segundo, por supuesto, tener un techo, porque viene luego el invierno, ¿no? Entonces, entonces son cosas que hay que resolver pronto, que son prácticas, ¿no? Y que hay que tomar decisiones, invertir recursos, porque son cosas que sabemos que van a venir y hay que estar preparados. Bueno, efectivamente prevenir desde ya es súper relevante. Ojalá vayamos entendiendo que esto debiera ser una costumbre e implementado además desde el sector público también. Por eso la invitación. ¿Cómo se hace para el seminario? Ya hay más 1.000 inscritos, pero se puede inscribir más gente, ¿o no? Claro. Ahí Felipe y después de Ricardo puedes contar del viernes también. Sí, tienen dos instancias. Sí, se puede inscribir más gente, hay que entrar a una página, bueno, pero el letrero acá, ¿no? Es cesis.cl. Cesis se escribe con CESIST.cl. Ya. Y ahí pueden entrar y bueno, es muy simple inscribirse. Le va a llegar el link y luego se conectan en la noche. Perfecto. Está dirigido a profesionales relacionados con salud mental. Para que puedan apoyar. Bueno, si de todas maneras ahí no tienen la duda, nos preguntan y nosotros les mandamos el link. Mandamos el link. ¿Y qué más se viene? Para la actividad del día viernes, también pueden entrar a CIFOPSI en el Instagram. Ya ahí están los códigos QR, los enlaces de poder ingresar. Y creo que es súper importante que la mayoría de los profesionales ojalá podamos acceder a estas capacitaciones que estamos haciendo de forma gratuita, de cierta manera, para que puedan ayudar y contener. O sea, el día viernes también tenemos 4 profesionales, tenemos un especialista desde Ecuador, especialista en emergencias, ya tenemos también a Felipe que nos acompaña hoy día, que él es un especialista también en crecimiento postraumático, tenemos también a Viviana, que es especialista en el área más de familia, niños, y además también Rodrigo Mardones, que nos va a ayudar mucho con la intervención misma en la crisis y cómo esta narrativa, esta historia, podemos irla resignificando, ¿no? Perfecto, entonces importante ir capacitándose, haciéndonos cargo y que se mantenga en el tiempo. Así que ahí nos van contando si se hacen nuevas instancias. Viviana Tartakovsky, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, Ricardo Enríquez, director del CIFOPSI, y Felipe García, director de CECIT Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes recuerden que esta conversación queda disponible también en nuestras plataformas digitales para que la puedan revisitar y a lo mejor generar sus propias instancias de conversación familiar. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.